Hola amigos de YouTube, lo que vamos a ver en este video es el concepto de límite del cociente incremental o derivada. Bueno, recordemos lo que vimos en los videos anteriores acerca de cociente incremental. El cociente incremental, definido como delta i sobre delta x en un punto x0, estaba definido como el cociente entre la diferencia del valor de la función en el punto x0 más delta x y en el punto x0 dividido el delta x. Recordemos que a esta diferencia de aquí arriba le llamábamos incremento, ¿verdad? Bueno, todo esto era el cociente incremental que, como bien se explicó en su momento, dependía de tres cosas. Primero de la función y luego del punto delta x, del punto x0 y también del delta x, que es cuánto se movía en x la variable, ¿no? Ese era el concepto de cociente incremental. Ahora vamos a hablar de este límite. El límite para delta x tendiendo a 0 de el cociente incremental. Es decir, vamos a calcular el cociente incremental, pero cuando delta x tiende a 0. Es un cálculo de límite. Entonces, reemplazando el límite del cociente incremental, sería el límite para delta x tendiendo a 0 de lo que acabamos de mencionar arriba, la diferencia entre la función en x0 más delta x y la función en x0 dividido delta x. A este límite especial vamos a llamarle derivada de y con respecto a x en el punto x0. Derivada de y o derivada de la función con respecto a x en el punto x0. Y lo vamos a denotar de tres maneras distintas, que son las maneras que más comúnmente se ven en los libros de matemática. La primera es esta, la segunda es esta, f' de x0, y la tercera es esta que vemos aquí. Cualquiera de estas formas es correcta para referirnos a la derivada de y con respecto a x. Bien, ¿qué es la derivada? ¿Qué es lo que me está representando este límite que tengo recuadrado aquí? Bueno, tomamos el gráfico que usamos cuando estudiamos el concepto de cociente incremental. Ustedes recuerdan que el cociente incremental era la pendiente de la recta que unía los dos puntos de la función dado por x0 y 0 y x0 más delta x y la función en ese punto. La pendiente de la recta que unía esos dos puntos es lo que era el cociente incremental. Lo que nosotros hacemos cuando calculamos la derivada es que esta delta x tienda a 0. ¿Qué pasa conforme delta x se achica? Fíjense, lo vemos en este gráfico de aquí. A medida que delta x se achica, este punto se comienza a acercar cada vez más al punto que yo tenía en x0 y 0. Fíjense, delta x se achicó, este punto se acerca a este. Así que conforme delta x se achica, la pendiente de esta recta va cambiando. ¿Está bien? Porque al estar este punto más cerca de este, esta pendiente, ustedes se fijan, va a ir variando. Si achicamos este punto todavía más, es decir, si delta x se achica todavía más, fíjense que estos puntos se empiezan a aproximar todavía más, cambiando nuevamente la pendiente de esta recta.
que es la recta que une estos dos puntos. En el límite, es decir, cuando delta x tiende a 0, fíjense qué es lo que va a pasar. Los dos puntos que teníamos antes van a estar, por así decirlo, infinitamente cerca. Entonces, ahora esta recta que antes cortaba por dos puntos de la función, ahora por estar estos dos puntos infinitamente cerca, va a ser como si esta recta rozara a la función en un solo punto. Eso es lo interesante. Antes a esta recta la llamábamos recta secante. ¿Por qué? Porque cortaba la función en dos puntos. Era la recta dada por el cociente incremental en un x0 para cierto delta x. Ahora esta recta que roza la función en un solo punto, en el punto x0 e y0, cuando delta x tiende a 0, la vamos a llamar recta tangente. Entonces, ¿qué es la recta tangente? Es una recta cuya pendiente es la derivada de y con respecto a x en el punto x0. Es decir, es este límite. ¿Está bien? Ese es el concepto de derivada. Entonces, hay muchas personas que definen la recta tangente como una recta que roza o toca la función, el gráfico de la función, en un solo punto. Pero esa definición no es del todo correcta, porque rectas que toquen a la función en un solo punto, por ejemplo, hay infinitas. Si ustedes piensan en el punto x0 y 0, que es este, si yo trazara una recta así, en este sentido, como lo estoy indicando, también tocaría un punto solo de la función. Pero eso no es la recta tangente. La recta tangente es la recta cuya pendiente coincide con la derivada de y con respecto a x en ese punto, que como consecuencia roza o toca la función en un solo punto. Ese es el concepto que quería mostrarles en este video, un concepto muy importante en el análisis matemático. Vamos a dedicarle varios videos para poder entender qué significa este concepto, y en el próximo video vamos a ver un ejemplo de cálculo. Chau.